Bueno, ahora continuamos con la tercera parte de fisiología del sistema renal. En la primera parte ya vimos anatomía, filtración, los factores que modifican el fenómeno de filtración, entre otros puntos. En fisiología del sistema renal 2 pudimos ver la parte de reabsorción y secreción tubular. Y en esta tercera parte vamos a ver equilibrio o estado ácido-base. Bien, en el metabolismo normal, en el día a día, se producen ácidos y bases como producto de este metabolismo. Nuestro pH corporal, compatible con la vida, está entre 7,35 y 7,45, con extremos de 6,8 a 7,8. Es decir que hay movilidad dentro de este rango que es aceptable y algunos están limitados. Bien, este rango de pH de 7,35 y 7,45 corresponde a la diferencia que hay entre la circulación venosa y la circulación arterial. La arterial, al tener mayor presión parcial de oxígeno, es un poco más alcalina, mientras que la venosa es más ácida por la mayor cantidad o mayor presión de dióxido de carbono. El dióxido de carbono es el que le confiere acidez al plasma, entonces por eso es ligeramente ácido. Bueno, pero no podemos pasarnos de este rango porque ocasionaría la muerte. Bien, entonces el pH tiene que estar escrupulosamente regulado para que todos los procesos biológicos puedan ocurrir, porque entre otros parámetros el pH influye sobre la actividad enzimática. Los procesos metabólicos sin su actividad enzimática no se lleva a cabo. Entonces el pH junto con la temperatura, la concentración de enzimas y de sustratos son los que regulan todas las reacciones metabólicas. Por eso es muy importante el tema de regulación del pH. Bien, esta es la fórmula de pH. Como vemos, la producción de protones que vienen de los ácidos es lo que modifica los valores de pH. Cuando aumenta la concentración de oxidrilos, baja el pH, es decir, va hacia el 0, tiende al 0. Cuando baja la concentración de protones, el pH aumenta y tiende a 14. Entonces son inversamente proporcionales. Bueno, básicamente el estado de equilibrio ácido-base es el conjunto de mecanismos reguladores del pH sistémico. ¿Cuáles son esos mecanismos? Tenemos el sistema sanguíneo, el sistema respiratorio y el sistema renal. Estos tres sistemas contribuyen a la regulación del estado ácido-base para mantener ese equilibrio. En el caso de los sistemas sanguíneos, llevan a la neutralización de la producción de ácido. Todo ácido libera protones, o sea que cuantos más ácidos se produzcan en el metabolismo, más bajo será el pH. Entonces, para poder subir ese pH necesitamos neutralizarlo. Protones, toda aquella sustancia que pueda captar esos protones nos va a llevar a la basicidad, o sea, hacia el otro lado de la escala, y así neutralizarlo, es decir, llevarlo a 7. También tenemos el sistema respiratorio y el sistema renal. Estos dos sistemas son los de eliminación de sustancias que no son útiles al cuerpo. Todo lo que sea volátil se elimina por vía respiratoria y lo que sea no volátil por el sistema renal. ¿Qué significa volátil? Que pasa al estado gaseoso fácilmente. Por ejemplo, el alcohol es más volátil que el agua. El agua no es volátil. En el caso de lo no volátil es aquello que tiene que estar solubilizado en agua para poder ser eliminado. Bien, acá volvemos a ver la fórmula de pH, los rangos que ya vimos. Y acá tenemos una fórmula que define a un buffer. ¿Qué es un buffer? Es todo sistema
que permite mantener el pH a estado fisiológico, al rango fisiológico. Está formado por sales y por sus ácidos que lo que hacen es atrapar esos protones generados y así evitar que el pH se modifique. Entonces, por ejemplo, acá tenemos el bicarbonato y acá tenemos el ácido carbónico. El ácido carbónico ya hemos visto en renal 2 que se descompone en dióxido de carbono y agua. El dióxido de carbono es un gas, lo que hace que se modifique la presión parcial de dióxido de carbono, la presión de este gas sobre el sistema. Entonces, lo que hace este bicarbonato es captar protones. Acá tenemos un solo hidrógeno y acá tenemos dos. Uno de esos hidrógenos es el que ha sido atrapado para que no modifique el pH. Entonces este pH tiene que estar dentro de lo fisiológico. Esta ecuación se llama ecuación de Henderson-Hasselbalch y es la fórmula que nos permite ver cómo el pH se ajusta cuando hay protones en exceso en el medio. En el medio sería en el plasma. Bien. Tenemos distintos tipos de buffer. El principal del líquido extracelular es el bicarbonato. Este bicarbonato está tanto en los glóbulos rojos como en el plasma. Y tenemos también buffer que son no bicarbonato. Unos pueden ser intraeritrocitarios y otros extracelulares. El eritrocitario es la hemoglobina. La hemoglobina tiene la capacidad de actuar como buffer, atrapa protones. En el caso de los extracelulares tenemos proteínas, fosfatos, amonio, que tienen la capacidad también de atrapar protones. El caso del fosfato y el amonio lo vamos a ver sobre todo a este nivel renal, donde el fosfato se denomina acidez titulable y el amonio, amonio urinario. Y estos son los que ayudan al bicarbonato para que se regule el pH a nivel renal, porque ellos favorecen que el bicarbonato se recupere para que pase al plasma y de esa manera actúe a nivel sanguíneo, mientras que ellos, fosfato y amoníaco, ayudan a que el bicarbonato no sea ocupado en los túbulos renales para ajustar el pH. Eso lo vamos a ver en un ratito. Bien, esta ecuación química es cómo se producen los protones. Son ecuaciones que en realidad es una ecuación reversible, es decir, que puede ir en el sentido de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Cuando en la sangre tenemos dióxido de carbono, este se combina con el agua del plasma y se forma el ácido carbónico. El ácido carbónico, si es intracelular por acción de la anhidrasa carbónica o fuera, no hace falta la anhidrasa, se descompone fácilmente en bicarbonato y en protones. Estos protones son los que producen la acidificación. Pero esta reacción puede ir en sentido inverso, es decir, que estos protones pueden ser captados por el bicarbonato, se forma el ácido carbónico y este se descompone en dióxido de carbono y agua. Este dióxido de carbono se puede eliminar por vía pulmonar y estos protones junto con el bicarbonato, o sea unidos, se eliminan por riñón. Por eso acá hay un pequeño errorcito, me parece. Entonces este dióxido de carbono actúa a nivel de riñón, de pulmón, y este bicarbonato a nivel de riñón. Esto estimula centros respiratorios, tanto la presencia de protones como de dióxido de carbono estimulan los centros respiratorios, que ya vamos a ver cómo modifican cuando veamos respiratorio. Esta ecuación es la función de la hemoglobina como buffer, que es la que tenemos aquí como uno de los buffer no bicarbonatos intraeritrocitarios. Nosotros tenemos oxígeno que nos llega por los pulmones. Este oxígeno ingresa al glóbulo rojo, se une a la hemoglobina, que es la encargada de transportarlo, y la hemoglobina pierde este protón que tenemos aquí, se libera y se va a unir al bicarbonato. Se forma el ácido carbónico y bueno, se forma dióxido de carbono y agua, que se elimina por pulmón.
Este es el dióxido de carbono que junto al que sale de los tejidos se va por la vía respiratoria a eliminar. Bien, esto es más o menos lo que vimos en la diapositiva anterior, como el pulmón como el riñón tienen en equilibrio esta reacción. Sabemos que el dióxido de carbono se va a eliminar por vía respiratoria y el bicarbonato por vía renal. Bien, estos son ejemplos de los buffers, también las proteínas, el amoníaco, el fosfato, ¿sí? Que son importantes buffer junto con el de bicarbonato que vimos al principio. Bien, esto lo vamos a entender un poquito más cuando veamos el sistema respiratorio, pero básicamente los centros respiratorios ayudan a regular el pH porque regulan la cantidad de dióxido de carbono. Cuanto más dióxido de carbono tenemos, ese dióxido se va a formar bicarbonato y ese bicarbonato va a poder captar protones. Pero, ¿qué pasa? Al aumentar también la proporción de dióxido de carbono, disminuye el pH, ya lo vamos a ver. Entonces hay que tener cuidado en los centros respiratorios, cómo regulan la variación de pH. Bueno, en el caso del sistema renal, los ácidos no volátiles, que son los que se pueden eliminar por la orina, pueden ser fijos y orgánicos. Dentro de los fijos, como fosfatos, sulfatos, amoníaco. Y dentro de los orgánicos, lactato, aminoácidos y los cuerpos cetónicos. ¿Sí? Estos son los ácidos que se eliminan por orina. El sistema renal va a eliminar esos protones y conserva el bicarbonato. Esto es un punto muy importante. O sea que el sistema renal va a regular las variaciones de pH, ya sea eliminando los protones, ayudadas por la acidez titulable y el amonio urinario, y conserva el bicarbonato por reabsorción tubular. Y en parte se genera, o sea que lo que se pierde se recupera, pero a su vez hay una pequeña proporción que se produce. Bueno, aquí vemos otra vez algo parecido a lo que vimos en el sistema renal 2, donde vimos los túbulos. Esto es en el túbulo contorneado proximal, esto es en el distal, esto es en el distal. Bueno, acá vemos el bicarbonato que dijimos que necesitaba del sodio para reabsorberse. Entonces, el sodio ingresa a la célula y los protones hacían el transporte antiporter hacia la luz. Estos protones se unen al bicarbonato, forman ácido carbónico y se disocian en dióxido de carbono y agua. De esta manera pueden ingresar fácilmente a la célula y acá ocurría la reacción al revés. Este dióxido de carbono y agua forman ácido carbónico y por acción de la anhidrasa carbónica se forma bicarbonato y protón y se cierra este ciclo. Ahora, este bicarbonato pasa, como el sodio, a la sangre. Esto es lo que es nuestro bicarbonato reabsorbido. ¿Qué pasa ahora con el generado? Acá aparecen los grupos fosfatos y el amoníaco. Acá tenemos lo que se llama acidez titulable y acá lo que es amonio urinario. Es decir, que aparte de recuperarse, se genera un poco más de bicarbonato. Los fosfatos pueden captar protones también, ¿sí? Y forman fosfatos, sales que pueden eliminarse por orina. Y acá, en vez del bicarbonato, cerrar un ciclo hacia los túbulos, el bicarbonato se recupera o se genera para pasar a la sangre. Porque en los túbulos hay dióxido de carbono, pero en vez de hacer el ciclo que se hace en el túbulo contorneado proximal, directamente va a la generación de bicarbonato. Algo semejante es lo que ocurre en el caso del amonio urinario, donde el cloruro de amonio se forma por la unión de cloruro, protones y amoníaco. El amoníaco se produce un aminoácido que se llama glutamina, que permite la liberación de amoníaco y se una en los túbulos renales para formar el cloruro de amonio. Y en el caso del dióxido de carbono y el agua se forma el ácido carbónico y al disociarse el bicarbonato junto con el sodio pasa a la circulación. Entonces, acá tenemos una
recuperación del bicarbonato y acá tenemos una generación de unos 50.000 equivalentes por día de bicarbonato. Y lo que se reabsorbe son 4.500.000 equivalentes al día de reabsorción. Bien, hay trastornos de estos equilibrios del estado ácido-base. Tenemos trastornos que son por aumento de los protones, que serían las acidosis, y por disminución de los protones, que se va hacia las basiosis. Y estos pueden ser por algún trastorno respiratorio o por un trastorno que ocurre a nivel renal, que se lo denomina metabólico. Entonces nosotros tenemos alteraciones metabólicas y alteraciones respiratorias. Si tenemos alteraciones metabólicas que impactan sobre el riñón, la compensación irá por la parte respiratoria. Si la alteración es respiratoria, la compensación va a venir por parte del sistema renal. Las compensaciones primarias son mecanismos lentos, comienzan a las horas, y tenemos compensaciones secundarias que se alcanzan a los 2 días de producida la alteración. Esto de compensación quiere decir cómo se recupera el equilibrio. Bien. Hay distintas alteraciones, entonces tenemos las acidosis que pueden ser metabólicas o respiratorias. Cuando tenemos una acidosis metabólica, vamos a tener un pH que está bajo, ¿sí? Vamos a tener alto los protones y vamos a tener bajo los bicarbonatos. Ahora, hay dos tipos de alteraciones: las tipo GAP normal, cloruros altos, o GAP alto, cloruro normal. ¿Qué son los aniones GAP? Bueno, las variaciones de pH se producen por alteraciones del bicarbonato. Por ejemplo, si aumenta el bicarbonato, aumenta el pH. Si disminuye el bicarbonato, disminuye el pH. Es decir, que van en el mismo sentido. Pero hay ocasiones en que tenemos pH disminuido, pero el bicarbonato está normal. Entonces no es problema del bicarbonato. Son otras cosas que influyen sobre ese pH. Y son otros ácidos. Por ejemplo, de otros ácidos pueden ser la aspirina, que es ácido acetilsalicílico, los cuerpos cetónicos, el tolueno, que es parte del epoxirram, de los pegamentos. Otro caso de acidosis, el lactato, el ácido láctico, ¿sí? Tras el ejercicio o ante un shock, se produce aumento de estos ácidos, que son los que provocan el estado de acidosis con la disminución del pH. Y no es el bicarbonato el que tiene la culpa. Esos serían los aniones GAP, que son iones que no se pueden medir, se determinan indirectamente. Entonces, cuando nosotros tenemos una acidosis metabólica con anión GAP, es porque el bicarbonato es el problema. Bueno, acá, GAP de la brecha aniónica: ácido láctico, salicilatos, cuerpo cetónico, intoxicación alcohólica, metanol, aumento de las proteínas plasmáticas, ¿sí? Entonces, de esa manera se producen estados de acidosis. Acá tenemos los aniones GAP. Los aniones GAP, que son parte de este conjunto, pueden ser medidos por diferencia de iones que podemos conocer a través de mediciones de la sangre, como el sodio, los cloruros y bicarbonato. La diferencia entre cationes y aniones da el intervalo aniónico, que es representativo de todos esos iones que se producen y que van a alterar el pH, pero no son por culpa del bicarbonato. Bien, seguimos con las acidosis metabólicas, que ahora son por GAP aumentado. Por ejemplo, estas personas que han sufrido un shock, ¿sí? O el ejercicio intenso, o contaminación por algún tóxico, o insuficiencia renal. Lo primero que hace el cuerpo es buscar una compensación, porque si se produce una acidosis metabólica, el cuerpo va a necesitar arreglarlo por la vía respiratoria. Si es una acidosis, necesitamos provocar una vasiosis o tender hacia la vasiosis. Entonces,
una vasiosis respiratoria para que esa disminución del pH termine aumentando. Y para eso nosotros tenemos que hiperventilar. Al hiperventilar disminuye la presión parcial de dióxido de carbono, y eso lleva al aumento de del pH. Después, bueno, lo que hace es una compensación secundaria, que es la reabsorción de bicarbonato. ¿Por qué? Para que de esta manera se tienda a conservar ese aumento de pH y disminuir los protones que se puedan producir. Bien, otros casos de acidosis son, en vez de metabólica, la respiratoria. Bueno, en esta acidosis respiratoria lo que tenemos es un pH bajo, un aumento de la presión parcial de dióxido de carbono y un aumento de la concentración de protones. Obviamente, si aumentan los protones, baja el pH. Bueno, más allá de esto, una de las respuestas compensatorias es suprimir los centros respiratorios para aumentar una de las causas que son las que provocan la acidosis son la supresión de los sistemas respiratorios, porque en realidad lo que está alterado es el sistema respiratorio. Entonces lo que se busca es una vasiosis metabólica para compensar. Bueno, ahora nos vamos a los casos de vasiosis y alcalosis. La alcalosis metabólica se caracteriza por un aumento de pH, ahora son aumentos, con aumento de bicarbonato y disminución de los protones. Lo que busca para compensación es una acidosis respiratoria. Y para eso necesitamos una hipoventilación, que significa que el paciente no respire tan frecuentemente, en el sentido de estar con una frecuencia respiratoria baja. Pero esto es poco efectivo porque no podemos estar enlenteciendo la respiración. Entonces rápidamente se suprimen este método compensatorio, porque estimula los centros respiratorios y la persona hiperventila. Lo único que va a compensar realmente es tratar de eliminar por vía renal el bicarbonato. Por último, la vasiosis o alcalosis respiratoria es cuando tenemos alteraciones de la presión parcial de dióxido de carbono. En las vasiosis respiratorias aumenta el pH, como es característico en toda vasiosis, y disminuye la presión parcial de dióxido de carbono y de protones. Y busca que el paciente, por compensación, se lleve a una acidosis metabólica. Esto de la hiperventilación quiere decir que es lo que llevó al paciente a la vasiosis. Cuando nosotros hiperventilamos, tenemos una vasiosis. Por ejemplo, estás un ejercicio intenso. Entonces la compensación es una acidosis metabólica, tratando de eliminar a nivel renal los bicarbonatos. Bueno, en este cuadro, lo que en realidad vemos no es un cuadro, es un algoritmo. En este algoritmo vemos todo lo que les expliqué en forma individual, está en conjunto. Si el pH es menor a 7,4, estamos ante una acidosis. Si es mayor de 7,4, estamos en una alcalosis. Si estamos en acidosis, puede ser respiratoria o metabólica. Por lo tanto, si la acidosis es respiratoria, tiene una compensación renal con reabsorción de bicarbonato. Si la acidosis es metabólica, la compensación es respiratoria con estimulación de los centros respiratorios para poder compensar. Si estamos en estados de alcalosis, tenemos alcalosis respiratoria y alcalosis metabólica. En caso de alcalosis respiratoria, la compensación es a nivel renal con aumento de la excreción de bicarbonato. Si la alcalosis es metabólica, la compensación es respiratoria con no estimulación de los centros respiratorios. Y estos son los valores que se esperan para la compensación. Bueno, en este cuadro también tenemos cómo se modifica el pH, la concentración de protones, la presión parcial de dióxido de carbono y la de bicarbonatos. Y por último, acá tenemos algunos trastornos primarios. De los 4 trastornos que encontramos, las posibles causas
de cada trastorno. Bueno, muchas gracias y nos encontramos en las consultas.